Bueno, saludo, análisis de Los Miserables de Víctor Hugo. Aquí lo tengo, este es solamente el tomo 1, son 3 tomos, obra extraordinaria, obra magna. Yo creo que es lo mejor que he leído de la novelística romántica de todos los tiempos, Los Miserables de Víctor Hugo. Ya he hecho algún video, ya hemos hablado, los inicios de la novela, aparece el padre Myriel, muy al inicio, que es un cura. Es un obispo de una iglesia donde el hombre comienza a hacer una reforma en la diócesis que le ha tocado trabajar. Pero el obispo Myriel es una especie de filósofo a la misma vez. La obra Los Miserables está llena de filosofía, está llena de pensamientos extraordinarios que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar. Es por eso que yo pienso que Los Miserables es una obra cumbre, una obra necesaria para estudiar la filosofía de sus personajes y un poco entender el contexto histórico de la Francia de esta época, donde se había gestado recientemente una revolución y se había llevado a cabo grandes cambios sociales, políticos, económicos y filosóficos y teológicos. Yo estoy en el capítulo 14 y ya aquí en el capítulo 14 encontramos todavía algunos diálogos, algunas conversaciones interesantes. Luego que el padre Myriel rescata, recordemos que hice un video sobre el rescate que hace el padre Myriel de aquel preso que es condenado a la guillotina por falsificar una moneda para darle de comer a su esposa y a su hijo. El padre Myriel lo acompaña, lo salva en el sentido filosófico espiritual. El hombre está desconsolado, ha de morir en la guillotina, y el padre Myriel hace una labor pastoral evangelística y le conversa toda la noche antes de la ejecución, conversa con el prisionero, y al otro día pues magistralmente nos cuenta Víctor Hugo que el hombre muere en paz consigo mismo y con la sociedad. De alguna manera pues encuentra la paz que necesitaba, y ahí tenemos un mensaje. Recuerden que siempre estamos hablando del mensaje que tiene el texto, del mensaje que tiene la conversación, y es de la ayuda espiritual que necesitan algunas personas para encontrar la paz antes de morir, es decir, morir en paz consigo mismo, con la sociedad y en paz con todo. Ahora, luego que el obispo Myriel viaja, luego de esta escena, él viaja a visitar a un anciano de 80 años, antiguo integrante de la convención, recuerden, de la Revolución Francesa. El anciano es ateo y conversa con el obispo sobre la libertad, sobre lo perjudicial de la ignorancia, sobre la conciencia. Alaba el triunfo de la Revolución Francesa, este anciano, que sorprende al padre Myriel. Recordemos que el obispo Myriel es un hombre filósofo que al inicio de la novela pues conversa de filosofía sobre el sentido de la existencia, el sentido de la vida. Pues en este momento se encuentra con un anciano que había sido integrante de la convención, y este anciano pues también es otro filósofo que le hace pensar cosas a Myriel, le hace razonar. Y también de forma extraordinaria, después de la conversación, pues el anciano muere ahí mismo conversando y platicando sobre cuál era el sentido de la revolución. Dice aquí este anciano de octogenario, le dice a Myriel: la Revolución Francesa ha tenido sus razones, su cólera será absuelta por el porvenir. Fíjese, está hablando de la cólera de Robespierre. Recordemos que Robespierre guillotina a más de 10.000 personas. Es decir, la revolución tuvo sus matices positivos de igualdad, fraternidad, de los derechos del hombre, pero a la misma vez suprime la Biblia, la religión, y guillotina a todo el que piense lo contrario. Entonces, este defensor de la Revolución Francesa, este señor octogenario, dice que la revolución tuvo sus razones, su cólera será absuelta por el porvenir, su resultado es el mundo mejor. Más abajo dice: el progreso de creer en Dios, el bien no puede tener, el progreso debe creer en Dios. Ya esto lo está diciendo el obispo Myriel, si mal no recuerdo, si mal no veo. El progreso debe creer en Dios, el bien no puede tener un servidor impío. Está hablando aquí sobre la necesidad de que la misma revolución ha de creer en Dios. Y más adelante nos dice aquí en Los Miserables, nos dice el anciano octogenario que había participado en la convención sobre la necesidad
que él tenía de dinero, aún sabiendo que la revolución había almacenado mucho oro. Miren lo que dice: las cajas del banco estaban llenas de plata y oro, hasta tal punto que fue necesario apuntalar las paredes casi próximas a hundirse con el peso de los metales preciosos. Entre tanto, yo comía en la calle del árbol seco por 22 sueldos el cubierto. Es decir, está haciendo una especie de crítica, de llamado al cuidado que debe tener la revolución hacia aquellos que hicieron la revolución, porque a veces las revoluciones olvidan a los que la hicieron, los abandona, se sirve de estos hombres, de estos grandes hombres, y al final terminan olvidados y en el anonimato y muertos de hambre. Entonces, bueno, por aquí van las cosas en esta gran novela. Para mí la mejor novela escrita jamás. Yo sé que pertenece a la era romántica, todo esto lo sabemos, pero para mí, en cuestiones de filosofía, en cuestiones de un estudio de la raza humana, un estudio de la psicología humana, para mí es insuperable Los Miserables. Esto no tiene... Bueno, quizás de las novelas que yo he leído, quizás la única que se le pare al lado sea Los Karamazov, de Dostoyevsky. Pero esto de Los Miserables es una maravilla, porque desde los inicios nos está hablando filosofía, nos está haciendo razonar. La meditación humana no tiene límites. Aquí ya está hablando el obispo Myriel. Y dice: la meditación humana no tiene límites, a su costo y riesgo analiza y profundiza su propio deslumbramiento. Casi podría decirse que por una especie de redacción espléndida deslumbraba con él a la naturaleza. El misterioso mundo que nos rodea devuelve lo que recibe, y es probable que los contempladores sean contemplados. Es verdad que en estos poderosos sueños tienen una utilidad moral. Estoy saltando a grandes párrafos, grandes rasgos, ideas esenciales de la filosofía del obispo Myriel, o de la filosofía que nos trae el narrador de esta historia. Dice: pero nunca se obra demasiado, ni tampoco demasiado se ama. Hay hombres que trabajan en la extracción del oro. Él trabajaba en la extracción de la piedad. Está hablando del obispo Myriel. Recordemos que es un hombre piadoso que regala todo. Regala todo lo que tiene a los pobres. El obispo Myriel es un hombre que está en la pobreza porque ayuda mucho a los pobres, y de los diezmos y de las ofrendas y de las ayudas que recibe para su obispado o su iglesia, pues está siempre secundando y dándole la mano a los necesitados, de los pobres. ¿Por qué ocultar estas niñerías casi divinas de la bondad? Puerilidades, puerilidades sí, pero estas puerilidades sublimes han sido las de San Francisco de Asís y Marco Aurelio. Un día causó una pequeña dislocación por no haber querido aplastar una hormiga. Está hablando de Marco Aurelio, está hablando de los grandes hombres, que incluso para Marco Aurelio era nefasto, peligroso o malo pisotear una hormiga. No, la obra es maravillosa, ya lo dije. Aquí está hablando de la soledad del capítulo 12, la soledad de Monseñor Bienvenu, recordemos que es Myriel. Hay casi siempre alrededor de un obispo una turba de pequeños clérigos, como alrededor de un general una bandada de jóvenes oficiales. Estos son los que en el sencillo y bueno San Francisco de Sales llama en alguna parte los curas boquirrubios. Toda carrera tiene sus aspirantes, que naturalmente forman el séquito de los que han llegado a término. No hay poder que no tenga su comitiva. No hay fortuna que no tenga su corte. Los buscadores del porvenir hormiguean alrededor del presente espléndido. Toda metrópoli tiene un estado mayor. Todo obispo un poco influyente tiene cerca de sí una patrulla de querubines y seminaristas que hacen la ronda y conservan el orden en el palacio episcopal, y que montan la guardia alrededor de la sonrisa de Monseñor. Agradar a un obispo es poner el pie en el estribo para un subdiaconado. Es menester andar en el camino. El apostolado no desdeña a sus canonjías. Aquí, increíble, el párrafo que nos ha regalado Víctor Hugo de qué cosa es el obispado y de qué cosa es desear estar en un lugar eminente cuando se sirve a la iglesia, cuando se sirve a los obispos. Ya le digo, la novela no tiene desperdicio. Este es solamente el tomo 1 y hay mucha tela por donde cortar.